Hoy vamos a conocer una de las maravillas del paisaje de la comunidad autónoma de Aragón, un lugar único lleno de belleza, espiritualidad, arte y naturaleza. En la provincia de Zaragoza encontramos unos jardines cuya abundancia vegetal, grutas naturales y saltos de agua destacan como un vergel en medio de la llanura árida y pelada. El terreno se abre abruptamente en una gran grieta por donde se precipita el río Piedra, dando lugar a un paraje natural, el del Monasterio de Piedra. ¿Cuál es el origen del jardín histórico del Monasterio de Piedra? ¿Quién fue el artífice de la transformación de este paraje? ¿Por qué estos paisajes han sido motivo de inspiración para grandes artistas? Este espacio natural es un remanso de paz único que impresiona a todo aquel que lo transita. Estamos en uno de los jardines históricos más visitados de toda España, un lugar impresionante donde la naturaleza se muestra con toda su fuerza. El Monasterio de Piedra está ubicado en la localidad de Nuévalos, a 90 kilómetros de Zaragoza. El conjunto se organiza en varias zonas: el monasterio, el vergel, las cascadas, el río Piedra, las grutas y los lagos. A finales del siglo XII, el rey Alfonso II de Aragón cedió las edificaciones a la Orden del Císter de Santa María de Poblet y los monjes establecieron aquí su monasterio. La verdad es que al ver este lugar no me extraña. Entre 1195 y 1218, 12 monjes y un abad impulsaron la construcción de los edificios a partir de los que ya existían, y poco a poco la congregación fue creciendo. El lugar donde se ubicó respondía a los requisitos de la orden, un lugar apto para la soledad, alejado del mundo exterior, pero que les permitiera vivir de una manera autosuficiente y aislada. Los monjes ocuparon el monasterio durante casi 650 años. La abundancia de agua y el bosque caducifolio fueron factores determinantes para la elección del lugar. Su riqueza agrícola y ganadera trajo a la abadía holgura y bienestar, convirtiéndose en uno de los promotores de arte más singulares de la Corona de Aragón. Muy cerca del monasterio, lo que antes eran las huertas que trabajaban los monjes, hoy marcan la entrada a todo el parque. Y aquí nos encontramos con unos plátanos de paseo enormes, de la familia de los Platanus occidentalis. Estos pueden llegar a tener unos 200 años y son altísimos. Este árbol es originario de Norteamérica y los indios americanos lo utilizaban para usos medicinales, a veces para temas no muy graves como la tos o el resfriado, y a veces para temas algo más complejos del aparato respiratorio o del digestivo. Delante de la primera cascada nos encontramos el baño de Diana,
que se puede observar desde este paseo situado en el vergel de Juan Federico Muntadas, el personaje que hizo posible todo este vergel. En 1844, su padre, el industrial barcelonés Pablo Muntadas, pagó 1.250.000 reales con la idea inicial de traer aquí una fábrica textil. Quería aprovechar los saltos de agua naturales de las cascadas para el funcionamiento de la maquinaria de la hilatura. La complicada accesibilidad, sumada a la inversión económica que conllevaba, hizo que desechase el proyecto. A un lado del parque se encuentra el lago de los Patos, llamado así porque antiguamente era frecuente encontrarlos chapoteando en sus aguas. Actualmente es menos usual, pero se siguen viendo especies como el pato colorado, propio de Eurasia y el norte de África. Cuando Federico Muntadas se hizo cargo del terreno en 1850, abrió nuevos caminos, excavó lagos, encauzó cursos de agua, incorporó nuevas plantaciones y transformó la huerta. Aplicó las tendencias de su época en una naturaleza recóndita, inspirado por el movimiento romántico de finales del siglo XIX. Su gran instinto hizo que, partiendo de la base del paisaje natural que ya existía, potenciara lo sublime de la naturaleza mediante su intervención paisajística. El efecto final buscaba resaltar la inmensidad del entorno natural y el efecto de superioridad frente al hombre, donde las emociones y la evocación de libertad fueran protagonistas. Todo estaba perfectamente diseñado para dar la sensación de estar en un lugar virgen, pero en realidad había atravesado por la mano del hombre. Era un verdadero jardín. El gran mérito de Muntadas fue realmente ese, conseguir que todo quedara completamente integrado. La vegetación del jardín histórico del Monasterio de Piedra está compuesta por más de 50 especies. Destacan árboles como los sauces, los alisos y los fresnos. En su mayoría son especies botánicas propias del bosque de ribera de río. La madera de aliso es muy resistente al agua, se utiliza para presas y para la construcción de pozos, y se pensaba en la antigüedad que era un árbol embrujado, porque cuando se corta una rama, primero está clarito y de repente se transforma en un color rojo intenso, como si fuera sangre, como si estuviera sangrando. También tienen importancia los bosques de fresnos. Algunos de los que nos encontramos en el Monasterio de Piedra pueden llegar a ser los más altos de España. En los márgenes del río Piedra hay tres tipos de sauces: el Salix babilonica, como este, el Salix alba y el Salix fragilis. Hipócrates, el conocido médico de la antigua Grecia, ya escribió sobre una sustancia amarga extraída del sauce que aliviaba pequeños dolores y suavizaba la fiebre, la salicina, de la que se extrae el ácido salicílico, precursor de la conocida aspirina, que ya sabéis, ácido acetil salicílico. Estos terrenos, situados en la cordillera ibérica, no se pueden comprender sin el río Piedra, que da nombre al monasterio y que riega las tierras. Antes de entrar en el paraje, se bifurca en dos ramales, uno que fertiliza las huertas y alimenta lagos, el otro acaba saliendo en forma de arroyos o cascadas, para volver a unirse en el torrente de los Mirlos, y forma la gran cascada llamada Cola de Caballo. Muntadas diseñó caminos y miradores para poder facilitar los accesos y poder observar las cascadas y el entorno increíble que las rodea. Esta de aquí es la asombrosa Cola de Caballo, de 53 metros de altura, que además escondía
una joya oculta. Federico Muntadas observó que muchas palomas se ocultaban en una cavidad detrás de ella e intuyó que ahí se encontraba uno de los tesoros del parque. Organizó 2 expediciones para averiguar qué se escondía. La primera fue nadando a contracorriente del río Piedra, pero en el agua había grandes piedras que impedían avanzar. En la segunda expedición ataron un barril en lo alto de la cascada de Cola de Caballo y montaron ahí a un amigo de Muntadas y empezaron a bajarlo poco a poco hasta que se introdujo en la cascada y no solo salvó su vida, sino que además descubrió la maravillosa Gruta Iris. La Gruta Iris también impresionó a arquitectos. En el año 1871, la familia Muntadas invitó al prestigioso arquitecto Rafael Guastavino a visitar esta cueva y quedó realmente impresionado por la curvatura de su cubierta. Encontró similitudes entre las bóvedas tabicadas y las cuevas naturales, donde la estabilidad no depende de cada una de las piezas utilizadas, sino del conglomerado que forma el conjunto. De esta forma, la naturaleza se transformó en fuente de inspiración. Guastavino introdujo en Estados Unidos la técnica de la bóveda tabicada, que se convertiría en una de las técnicas estructurales más importantes del siglo XX. Y probablemente surgió todo esto aquí. El agua está presente en todo el paraje y siempre tuvo una gran importancia tanto para Muntadas como para los monjes. De ahí que las obras del Císter se levantasen siempre en valles o bosques bien provistos de agua para irrigar las tierras, acometiendo grandes trabajos de canalización. La filosofía del Císter dice que nada debe distraer de la búsqueda de Dios. Durante los siglos que vivieron aquí, llevaron una vida sobria, austera, sencilla, como la arquitectura que nos rodea. Digo que estás en pleno éxtasis espiritual. Sí, desde luego, ¿Y tú sabes cantar gregoriano? No. Pero se escuchan de vez en cuando aquí los cantos gregorianos si vienes pronto, ¿no? Bueno, hay algunas personas que sí que los rezan y he conocido un sacerdote que lo hacía en alguna ocasión. ¿Qué había aquí antes de construir el monasterio? Pues en el siglo X consta por la crónica de Al-Rasís que había una población musulmana. Esa población musulmana fue conquistada en 1118 por Alfonso I el Batallador y fue cedida a la familia Malabella, que fundó aquí un pueblo, con lo cual cuando los monjes vienen aquí a Piedra, aquí había una pequeña aldea, un señor feudal, una parroquia. ¿Y qué relación establecían los monjes con el exterior, con los huertos? Los monjes tenían un contacto directo con la naturaleza y, por supuesto, la ponían en explotación, pero la usaban como un elemento más de meditación. Ellos consideraban que si la obra maestra de la creación es el hombre y la creación la hizo Dios, a través de la observación de la creación podían acercarse más a Dios. Entonces, ellos tenían una relación directa pues, con las cuevas, con las grutas, con las montañas, con los árboles, con los jardines. ¿Y los monjes que cultivaban? ¿Cultivaban para ellos o los sacaban fuera del monasterio? Los monjes eran prácticamente autárquicos. Es decir, ellos se abastecían a sí mismos de todo lo que necesitaban. En momentos concretos del año podían tener el privilegio de comer pescado y, por tanto, también tenían pesqueras. O sea, que aquí había pesqueras antes de Federico Muntadas, antes de la piscifactoría, ¿eh? Sí, por supuesto que las había, y además los reyes habían dado varios privilegios a los monjes cistercienses
para que nadie más que ellos pudiera pescar las truchas del río Piedra. Y de hecho, generalmente cuando los reyes iban a Calatayud, el agasajo que los monjes hacían al monarca era truchas frescas. De hecho, hay un documento muy importante de Fernando el Católico dando las gracias a los monjes y dándole varios privilegios por el buen agasajo de pescado fresco que había recibido en una de las granjas del monasterio. También producían o también trabajaban otro tipo de materiales, industria casi, ¿no? Sí, los monjes tenían un privilegio en virtud del cual tenían la propiedad de las salinas de Monterde, y la sal era, a falta de patrón de moneda en oro y en plata, aquello que se usaba para pagar. De hecho, de ahí viene la palabra salario, con lo cual los monjes del monasterio de Piedra tuvieron una fuente de recursos económicos importantísima en la sal. ¿Alguna de estas producciones fue utilizada después por Muntadas cuando llegó o no? Realmente no. La familia Muntadas cuando llegó tenían fábricas de hilatura de algodón en Barcelona, y probablemente pensaron que podían aprovechar la fuerza del agua del río Piedra para mover la maquinaria. Bueno, yo voy a seguir dando una vuelta por aquí, ¿eh? Precioso el sitio. Federico Muntadas era una persona especial, un hombre culto y talentoso, con una especial sensibilidad y amante de la naturaleza. Doctorado en literatura, escribió varios libros, fue abogado y político y viajó por toda Europa aprendiendo varios idiomas, algo poco habitual para la época. Logró plasmar su visión amplia e innovadora en el Parque Natural Monasterio de Piedra, convirtiéndolo en un destino turístico, aunque uno de los primeros cambios que hizo fue construir un alojamiento para los visitantes. Seguía siendo un lugar mal comunicado. En este paseo encontramos decenas de especies autóctonas, convirtiéndolo en un verdadero paseo botánico del parque. Tenemos fresnos, pero la especie más habitual es esta de aquí, el almez. El almez es un árbol de la familia botánica de los olmos y algunos pueden llegar hasta los 25 metros, pero a mí lo que más me gusta es su fruto. Son así pequeñitos como los guisantes, con mucho hueso y poca carne, y dicen que son comestibles. No está mal, no está mal. En la actualidad es difícil encontrar almeces agrupados como sí sucede en el Monasterio de Piedra. Se trata de un árbol de llanuras de ribera, típico del clima mediterráneo. Debido a que estas llanuras son muy fértiles, la mayoría son explotadas para su cultivo. El almez no puede tener un nombre más apropiado porque viene del hispanoárabe al-maíz, que significa exclusivamente árbol, y además tiene una madera que era utilizada antes para la construcción de las ruedas de los carros, durísima. Hoy prácticamente solo se utiliza como árbol ornamental. El álamo o chopo negro es otro de los árboles singulares del parque. A mí este me encanta porque tiene una corteza potentísima, muy ruda, así como abierta, en grandes gajos. Algunos de ellos pueden llegar hasta los 5 metros de diámetro, que se miden, como ya sabemos, a partir de medio metro de altura sobre el suelo. Este yo creo que debe de medir aproximadamente 1,5 metros. Uno de los proyectos más personales de Muntadas fue la construcción de una piscifactoría en 1867, pionera en España y de la que todavía quedan algunas pesqueras como esta de aquí. Algo tan novedoso en aquella época se explica gracias a los numerosos viajes que Muntadas hizo por Europa. Conoció la importancia incipiente de la cultura piscícola y se convirtió en su precursor en España. Durante muchos años, los ríos españoles fueron repoblados por las truchas que se criaban aquí. Si la piscifactoría fue una búsqueda activa por parte de Federico Muntadas en 1869,
por casualidad, descubrió un manantial de aguas mineromedicinales. Después de obtener la declaración de aguas aptas para su utilidad pública, el gran emprendedor que fue Muntadas logró establecer aquí un balneario que no prosperó. Desde varios manantiales como el de la Salud, llega el agua que llena el lago del Espejo, llamado así por el efecto que genera la lámina de agua, reflejando y ampliando la magnitud del paisaje. Este es un lugar mágico y un ejemplo perfecto de cómo Muntadas supo armonizar la exuberancia del lugar, la naturaleza salvaje, con sus pequeñas intervenciones. Yo todavía no sé cómo es Muntadas físicamente. ¿Hay alguna foto aquí? Aquí lo tengo. Anda, mira, fíjate qué pastillas tiene, ¿no? Parece un señor como muy serio, ¿no? Cuando llegó Muntadas, ¿los monjes ya se habían marchado? Sí, cuando llegó Muntadas, Muntadas llega porque lo compra su padre en la desamortización de Mendizábal y él sería el heredero de estos terrenos. Y a partir de ahí empezaría su gran proyecto, el proyecto de hacer accesible todo el entorno para llegar a todas y cada una de las cascadas, que además hay que hablar que era el siglo XIX, por ejemplo, para llegar hasta la Gruta Iris, que es uno de los sitios más mágicos de Monasterio de Piedra, se hicieron a mano 193 escaleras y una vez que ya hizo accesible todo el entorno, empezó a promocionarlo para darlo a conocer y que todo el mundo viniera a transmitirse de esa energía, de esa paz que transmite todo el entorno. ¿Y tú cuál crees que fue, digamos, la operación más complicada que tuvo que abordar? Hubo muchas porque el recorrido hace forma de 8, es un recorrido circular. Para hacer todo ese recorrido tuvo que hacer muchas escaleras, muchos túneles. Cuando Federico Muntadas llega a este rincón, al lago del Espejo, lo que se encuentra es todo lleno de carrizo y de maleza. Aquí no había agua, entonces. Había agua, porque los manantiales, el lago está alimentado por manantiales subterráneos. Él lo limpia, lo delimita y genera este entorno que hoy podemos contemplar y que contrasta con todo lo que anteriormente hemos visto. Vienes de sentir la fuerza del agua del río Piedra y llegas a este remanso de paz. Bueno, aparte de estas pequeñas intervenciones en la naturaleza integradas, tenía una especial relación con el arte también, que me lo vas a contar ahora. Muntadas, ¿con quién se relacionaba para que estuviera tan, bueno, pues tan relacionado este parque con el mundo del arte? Desde los tiempos de Isabel II vinieron aquí los artistas más influyentes en busca de el descanso, la paz, el sosiego, pero sobre todo en busca de inspiración. ¿Quiénes eran? ¿Te suena quién pasó por aquí? Bueno, muchos, pero así por destacar alguno, pues por ejemplo Juan Valera, que fue el escritor de Pepita Jiménez, hizo un artículo sobre Monasterio de Piedra para promocionarlo. También llegó Gerardo de Diego, poeta de la generación del 27, que también hizo un poema sobre Monasterio de Piedra. Y también respecto a la pintura, de pintores paisajísticos muy importantes, por ejemplo Carlos de Aes, que fue por excelencia el pintor de Monasterio de Piedra y todo el entorno de alrededor, o Francisco Pradilla. Igual que la familia Muntadas, estas cascadas han impresionado a fotógrafos, artistas, compositores desde el primer momento en que las visitaron. En la segunda mitad del siglo XIX, el paraje del Monasterio de Piedra ya era punto de encuentro habitual de los artistas más influyentes de la época. Amigos o conocidos del polifacético Muntadas frecuentaban a menudo el lugar en busca de inspiración, de modo que sus jardines han protagonizado obras de arte de todos los géneros. Si hablamos de las artes, no podemos olvidar la importancia de la fotografía, especialmente en sus orígenes y en relación con la naturaleza. Con elementos muy rudimentarios vinieron aquí a fotografiar todos los rincones y esto fue especialmente importante para el turismo natural y además multiplicado por la impresión de una serie de fotografías a modo de postales.
Esto yo no sé si comérmelo o No, tirarlo. no te lo comas. A ver, cuéntame. No te lo comas. Mira, precisamente estos son tobas que se están formando ahora mismo en el río Piedra, y de ahí su nombre, ¿eh? Incluida la hoja también. Y la hoja en su momento llegaría a ser un depósito de toba si se llegase a cubrir totalmente de carbonato cálcico, calcita. Que la calcita cubre la hoja y acaba envolviéndola Eso es. y convirtiéndose en toba. ¿A qué se debe esta formación? En este lugar tenemos un salto de agua, pues aquí hay plantas colgantes, hay tapices de musgos que se cubren de carbonato. Que acaban acumulando. Entonces se llegan a formar auténticas cortinas. Ya. Y como resulta que el crecimiento de la toba es mayor en sentido horizontal que vertical, queda como una visera. Y debajo queda una cavidad, que precisamente son las cuevas, Eso es lo que te iba a que preguntar. en algún caso sea también que- son grutas, son que- mayores y son Concha, entonces grutas. eso no se produce por sustracción, por erosión. Es un proceso de acumulación selectiva, podríamos decir, de toba en el frente de la cascada. Bueno, yo quiero verlo, ¿eh? ¿Vale? Venga, vamos por allí. Muy bien. Bueno, pues como esto, ¿no? Como esto, que es lo que sucede dentro de las, ¿no? Dentro de la Dentro. formación de las tobas. La Pues toba está viendo- por fuera, digamos, ¿no? Y por dentro. Ah, esto también se considera toba. Sí. Tenemos el frente de la cascada con los tallos colgantes y alrededor de esos tallos precipita el carbonato cálcico, lo rodea, formando como una costra. Por eso tiene un agujerito Claro, en el centro. cuando ya el vegetal deja de estar vivo, se pudre y desaparece, con lo que vemos los huecos de lo que fue el lugar, de lo que fue el vegetal. ¿Cuánto tiempo Mira, necesitamos para que se forme? Mira, en los lugares en los que hemos podido medir ese crecimiento de toba, el máximo ha sido en saltos en donde hay tapices de cianobacterias, y ahí es de 1,6 centímetros al año, que es mucho, y además no es algo que se deshaga, sino que queda Ya, compacto. formación pétrea. Yo te dejo en tu terreno, que sé que es tu pasión. Vale. Me voy a dar una vuelta. Muy bien, muchas gracias. Federico Muntadas creó un increíble vergel en este lugar, atraído por su insólita belleza. Anualmente 250.000 personas viajan hasta aquí para visitar el monasterio de Piedra, y todas quedan prendadas de este lugar gracias a su obra. Este peculiar paisaje aragonés ya había atraído antes a los monjes, pero la sensibilidad y el acierto de Muntadas convirtieron este lugar en un espacio de extraordinaria belleza que sedujo a artistas durante años.